Bueno, para quien nos esté escuchando, soy Jorge Aldrovandi, director de Babel Team, y estoy en este momento poniéndome el sombrero de periodista para preguntarle a mi colega, amigo y socio, el ingeniero José D. Martínez, director de Estudio Elefante, con quien Babel Team y Es Digital de Chile, Babel Team de Brasil y Es Digital de Chile se han unido para llevar al aula, a la sala del aula y a su práctica como docente una cosa que puede ser algo considerado algo muy caliente, ¿no? Es decir, algo que me puede dañar, pero que puede hacerme súper poderoso. Y la verdad vamos a tener que abrazar la inteligencia artificial. Y para eso, José y su equipo han diseñado un bootcamp que mi consejo como docente también es no te lo pierdas. No se lo pierda. Eso va a suceder en las próximas semanas, así que corra una vez que usted escuche esto. ¿En qué consiste esta experiencia educativa que vamos a vivir quienes participemos en el bootcamp? Tú y yo como facilitadores y la audiencia como participantes activos en estas sesiones de taller que llamamos bootcamp. Bueno, Jorge, pues antes que nada, un saludo, como siempre es muy grato sentarnos a conversar. Mira, esta experiencia de Bootcamp lo que busca es acercar a las personas que trabajan en educación, fundamentalmente, aunque no está cerrado a ese sector de la educación, a que comiencen a incorporar en su práctica diaria herramientas de inteligencia artificial. Yo te digo esto, Jorge, y me acuerdo que he escuchado esa misma frase 30 veces durante los últimos 30 años. Siempre nos hablan de integrar herramientas en nuestros ambientes de aprendizaje. Pero yo creo que hoy, por primera vez, estamos contando, tenemos al alcance de la mano herramientas que realmente podemos usar e incorporar en nuestras aulas muy rápidamente. Y me parece que esa es una de las promesas centrales alrededor de las cuales hemos desarrollado este bootcamp. La experiencia que les queremos brindar no es simplemente compartir con ustedes una visión de futuro o conversar acerca de unos documentos, ni menos aún posar de expertos durante 12 horas porque no nos interesa. Lo que queremos es meternos de cabeza en el fango, embarrarnos, es agarrar las herramientas, abordar los problemas que tenemos como docentes y empezar a plantear soluciones con estas mismas herramientas. Yo te puedo decir que está planteado de tal manera que al final, no del bootcamp, sino de cada una de las sesiones que lo componen, esos talleres que tú has descrito, los participantes se llevan un producto. Mira lo que te estoy diciendo, mira el compromiso que estoy asumiendo contigo. Te estoy diciendo que en cada franja del taller los participantes terminan con un resultado tangible. Por supuesto, el primer resultado que obtienen es un resultado pequeño, pues es el primero, pero dales tiempo, dales esas 12 horas y volvamos a conversar al final de las 12 horas. A ver, con eso que te vas de vuelta a tu aula de clase, ¿qué superpoderes vas a llevar a donde trabajas? Bueno, primero estoy más entusiasmado todavía porque tú nos has mostrado en la fase de preparación las entrañas de este bootcamp y yo sé que está hecho de tal manera que efectivamente las personas salgan sabiendo, como obviamente es claro, las herramientas siempre se mejora su dominio en la medida que uno las practica. O sea que si al día siguiente ustedes no hacen nada con este conocimiento, se va a perder. Pero lo que yo he visto en las últimas semanas del proceso de preparación de José y su equipo es una fuerte vocación para que quien participe se lleve cosas concretas que al día siguiente, o mejor, media hora después de salir, hagan una diferencia en su actividad docente. Y yo ahora estaba escribiendo de mañana, José, un email para mandarlo a todos ustedes que están escuchando aquí. Y en eso yo les decía, hay una excelente noticia en el mundo de la educación. La inteligencia artificial no podrá
desplazarte, no podrá dejarte sin trabajo. Pero hay otra. Si un colega tuyo se une, se alía, domina la inteligencia artificial, podría, no quiere decir que efectivamente va a suceder, pero podría dejarte sin tu lugar de trabajo. Esto es así, no hay que desconocer que la realidad va por ahí. Hay que aliarse, como hizo Garry Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, que fue vencido por una máquina llamada Deep Blue, pero que después consiguió vencer a través de sus alumnos que tal vez no tenían el nivel que él tenía, pero se asociaron a la tecnología y consiguieron derrotar a grandes maestros de ajedrez con uso de la tecnología. Acá lo que estamos diciendo, como tú me comentabas, José, es que un profesor que de pronto nunca tiene el fin de semana para descansar, o no tiene la Pascua para descansar porque tiene que corregir centenas de pruebas. Cuenta esa experiencia ahí un poco. Da un spoiler ahí para cerrar esta sesión del bootcamp de educación superior e inteligencia artificial, cómo vamos a revolucionar la práctica de nuestros procesos educativos y vamos obviamente también transferir ese conocimiento y esa práctica a nuestros alumnos. Claro que sí, ¿Cómo Jorge. Pues fue esto de este profesor? Cuéntame. vamos a hacer un poquito de spoiler porque este profesor nos va a acompañar en el bootcamp. Vamos, Certamente, vamos a a escucharlo vivo, en en vivo, vivo en vivo. y es muy, muy, muy agradable escuchar esta historia, pero voy a adelantar un poco lo que ocurre. Todos los que nos están viendo y trabajan como profesores experimentan un fenómeno de agotamiento laboral que se repite 2, 3 o 4 veces al semestre, dependiendo de cuántas evaluaciones tengan que hacer. Y me atrevo a decirte que más que las evaluaciones, el reporte de calificaciones al sistema. Pero bueno, como sea, el asunto es que los profesores llegan a un momento en el semestre en el que tienen que evaluar 20, 30, 40 o más tareas. El caso del profesor que tú cuentas, que es el caso de un profesor de la educación superior en Colombia, corresponde a más o menos 120 tareas diferentes. Claro, cuando tú como profesor dices, voy a evaluar 120 trabajos diferentes, yo lo he hecho, seguramente en tu tiempo como profesor también te correspondió, pues al principio arrancas con mucha emoción y con una gran disposición, pero después de la tarea 40, por no decirte la 30, pues esto ya empieza a ser demasiado agotador. Y para cuando llegas a la tarea 80, estás quemado. Has experimentado el burnout del que nos hablan en todas las publicaciones. La promesa de la inteligencia artificial en este sentido es muy interesante porque te dice, yo puedo apoyarte con esto. Pero ojo con lo que te estoy diciendo, Jorge. Yo puedo apoyarte con esto. O sea, yo no voy a hacer tu trabajo por ti, salvo que tu trabajo sea tan básico que lo pueda hacer por ti. Ojo con lo que te digo, que va en la línea de lo que has dicho, ¿no? O sea, nadie puede reemplazar a Jorge, pero un colega de Jorge con una herramienta adecuada podría llegar a hacer las cosas más eficientemente. De eso se trata. Pues este colega en educación superior que venía trabajando con ChatGPT desde enero de este año, él empezó a trabajar con nosotros en enero de este año, a meterse, a indagar, como decimos acá, a cacharrear con la herramienta, pues llegó a las vacaciones correspondientes a la Semana Santa y se encontró con 120 o más tareas represadas en su escritorio. Y en ese momento tuvo frente a sí dos caminos. El primero, hacer lo mismo que había hecho siempre y renunciar a ese periodo de vacaciones para poderlo compartir con su esposa. O acordarse que desde enero venía trabajando en la herramienta de inteligencia artificial, ChatGPT directamente, y pensar que tal vez por ahí había alguna opción. Pues mi amigo tomó la segunda opción y empezó a diseñar con ChatGPT un proceso de evaluación y decidió invertirle unas horas de ese primer día a ese proceso de evaluación, porque alguien tiene que hacerlo. ChatGPT no sabe qué es lo que tú quieres, tú tienes que entrenarlo.
Le invirtió unas horas, lo entrenó, lo adecuó y comenzó a hacer pruebas. Y empezó a afinar y empezó a darse cuenta que las pruebas daban resultados muy parecidos a los que él mismo hubiera dado. Y después de algunas iteraciones, se dio cuenta que había construido el asistente perfecto para evaluar. Y te puedo decir que redujo sustancialmente el tiempo que invertía antes para evaluar. Esto lo van a oír ustedes en vivo. Es solo una de las posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial. Y yo les hago el spoiler. Este amigo mío, por primera vez, después de muchos años, tuvo vacaciones de Pascua gracias a ChatGPT. Ahora, ¿eso quiere decir que los estudiantes quedaron mal evaluados? Para nada, quedaron evaluados profesionalmente. Él revisó cada una de las 150 respuestas y adecuó lo que consideraba que tenía que adecuar. Sus estudiantes se sienten perfectamente bien realimentados y él sabe, tal vez hoy mejor que nunca, dónde se encuentra cada uno en términos de su proceso de aprendizaje. Eso es lo que tú dices, Jorge, cuando trajiste ese concepto de inteligencia aumentada a la mesa que dio origen a todo esto tan increíble que hemos generado en este primer semestre del año. Esa capacidad de, siendo muy buenos en lo que hacemos, ser aún mejores, en hombros de gigantes y convertirnos en una versión aumentada de nosotros mismos. Bueno, ahí está el spoiler. Únanse a nosotros incluso a escuchar de primera mano el testimonio de este profesor, de este colega, que ha tenido eso, como dice José, estamos hablando de apenas una y tal vez no la más relevante de todas las cosas que usted podría hacer con uso de inteligencia artificial. Estamos hablando que no es la inteligencia artificial la que va a hacer el trabajo, sino que usted va a pensar el trabajo y la inteligencia artificial va a hacer el trabajo repetitivo, aquel trabajo que no agrega valor y que podría ser perfectamente hecho por una máquina. Hay otro desafío: enseñarles a los alumnos a trabajar inteligentemente, porque la realidad, la economía, la sociedad, como ciudadanos, como partícipes activos de los procesos de producción de valor, les van a demandar el uso de inteligencia artificial también. Así que en este doble compromiso con usted mismo y con su público, con sus alumnos, lo esperamos. Seguramente lo vamos a conseguir ayudar en este desafío. Gracias, José Andrés, y vamos a poner a circular este video acá entre los colegas para estimularlos a que se unan a nosotros. Hay descuentos para las universidades, hay todo tipo de facilidades. Ustedes ahí en el contexto de este video van a encontrar lo que pueden hacer. Un abrazo y nos vemos pronto, José. Un abrazo, Jorge. Feliz día para todos.